Los principales objetivos de esta clase son los siguientes. Primero, identificar los elementos del padecimiento actual, identificar las partes fundamentales del padecimiento actual y reconocer las características principales que componen la descripción de los síntomas a los cuales nos referiremos dentro de un padecimiento actual. ¿Qué es el padecimiento actual? El padecimiento actual únicamente es el diálogo intencionado a través del cual se obtiene información acerca del estado de salud de un paciente. Para integrar adecuadamente el padecimiento actual, podemos seguir una serie de procesos que nos ayuden a identificar todos los elementos necesarios para la integración del mismo. En primer lugar, definir las características cardinales de la principal queja del paciente, la cual suele ser el motivo de la consulta de nuestro paciente. En segundo lugar, definir las características cardinales de otros síntomas, ya sea que sean mencionados por el paciente o los que no se hayan mencionado por él, pero que se encuentren dentro del mismo sistema orgánico que afecta al paciente o que en el que se encuentra la queja principal del paciente. Por ejemplo, en el caso que vimos, el síntoma o el sistema que estaba principalmente afectado era el sistema osteomuscular. En tercer lugar, vamos a preguntar por síntomas relevantes fuera del aparato o sistema que se encuentre involucrado, es decir, si en el caso presentado el aparato o sistema principalmente afectado era el osteomuscular, bueno, también podemos preguntar por síntomas del aparato neurológico o el aparato vascular y que pudieran estar relacionados con la queja principal del paciente. En cuarto lugar, hay que preguntar por datos relevantes, no sintomáticos o datos que puedan ser secundarios. De esta manera, tenemos que el padecimiento actual debe contener 5 elementos importantes dentro de su redacción y debemos procurar la información necesaria para poder detallarlos. En primer lugar, vamos a encontrar, hay que definir el síntoma principal. Posteriormente, debemos definir o identificar los síntomas acompañantes. En tercer lugar, la descripción cronológica general de cada uno de los síntomas que integran el padecimiento actual. En cuarto lugar, hay que indagar la existencia de manejos previos, los que vayan desde remedios caseros hasta manejos implementados por otros facultativos. Y en quinto lugar, el estado actual de nuestro paciente al momento en el que lo estamos interrogando. Entonces, lo primero que debe estar claro en nuestro padecimiento actual es el síntoma principal que motiva la atención médica. Este síntoma suele ser el que motiva que el paciente acuda a solicitar una visita al consultorio y también debe quedar claro los síntomas acompañantes. Estos suelen ser los que acompañan el padecimiento y que suelen estar en una intensidad mucho menor que la queja principal. Cuando se inicia el interrogatorio, usualmente iniciamos con el apartado de padecimiento actual y no con la ficha de identificación. Hay algunos artículos que señalan que podemos dejar nuestro interrogatorio inicial otorgando al paciente una tribuna libre, es decir, que él de manera autónoma indique las molestias. Cabe señalar que un entrevistador con cierta experiencia puede, en un lapso de aproximadamente 2 minutos de tribuna libre, determinar cuál es la queja principal de nuestro paciente y después, guiándose por los síntomas, él puede ir dirigiendo posteriormente el interrogatorio. Una vez identificados los síntomas principales del padecimiento actual, debemos intentar describir para cada uno de ellos algunas características cardinales que nos ayudarán a definirlos de una manera más clara. Esta descripción debe realizarse de manera general para todos los síntomas, aunque existen algunos elementos que pudieran ser imposible identificar en algunos síntomas. Por ejemplo, para el caso de diarreas y vómitos, no podemos determinar la localización ni la irradiación.
Sin embargo, sí podemos hacer la descripción de cuantificación de los mismos. Es decir, la diarrea fue de inicio súbito, cuál ha sido el número de evacuaciones que ocurren dentro de un periodo de tiempo, el volumen aproximado de las evacuaciones, el color, la presencia de restos de comida, así como otras características particulares relacionadas en cuanto a la calidad de las mismas. Hacer una descripción lo más detallada de los síntomas siempre nos brindará la información muy valiosa para el poder integrar un padecimiento actual, dirigir también nuestra exploración física y lograr establecer un diagnóstico más certero. Esto es en general para todos los síntomas y debemos buscar describir las características que aquí se detallan en la diapositiva, como lo es la localización y la irradiación, la calidad, la cuantificación, la cronología, el escenario en el que se desarrollan, es decir, en qué circunstancias sí se presentan tales síntomas o en qué no, la presencia de factores que los modifican, principalmente factores precipitantes o factores agravantes, y la presencia de factores paliativos, así como otros síntomas asociados. Entonces, pues, el paso inicial para determinar el padecimiento actual consiste en identificar el motivo de la consulta. Este suele coincidir con el síntoma principal y debe constar de una descripción breve del mismo. Y podemos encontrar dentro de los motivos de consulta la descripción de cualquiera de los siguientes signos o síntomas. Cabe señalar que el motivo de la consulta pudiera no coincidir con el síntoma de mayor gravedad para la patología del paciente. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca pudiese solicitar consulta médica al percatarse de la presencia de edema en sus miembros pélvicos y percibir la sensación de disnea de grandes esfuerzos, pero como un síntoma menos relevante. Sin embargo, nosotros conocemos que la exacerbación de este síntoma pudiera darse de una manera aguda y llegar a comprometer la vida del paciente si éste llegara a presentar un edema agudo del pulmón. El siguiente elemento a estudiar y describir en el padecimiento actual consiste en la descripción cronológica del mismo. Este elemento se refiere al orden en el tiempo en que fueron apareciendo los síntomas desde el inicio, durante su evolución y hasta el momento actual de los mismos. Se debe tratar de ser lo más explícito y claro posible en definir cuál o cuáles fueron los síntomas o signos iniciales y cuáles posteriores, identificando si dentro de este periodo de evolución ha existido un cambio o modificación en algún síntoma en particular, por ejemplo, una disnea que 3 semanas previas inició siendo de grandes esfuerzos y evolucionó hasta volverse una disnea de pequeños o mínimos esfuerzos. Identificar los manejos previos consiste en indagar si se llevaron a cabo medidas terapéuticas previas y el efecto que éstas han tenido. Debemos investigar desde el uso de remedios caseros, tratamientos formales implementados por otros profesionales de la salud e identificar cuál fue el efecto que tuvieron estos manejos sobre los diferentes síntomas que componen el padecimiento actual del paciente. El estado actual del padecimiento actual es un rubro que usualmente olvidamos interrogar, pero es un punto muy importante de conocer, ya que nos muestra cómo se encuentra nuestro paciente en relación a sus síntomas al momento preciso en el que lo estamos interrogando, ya que usualmente pudiera ser que nos toque revisar o reinterrogar a un paciente de una manera subsecuente, por ejemplo, algún paciente que ya tiene algunas horas en el área de urgencias y que ya está recibiendo tratamiento para su cuadro de dolor abdominal, o bien se trate de un paciente que cursó con un cuadro autolimitado de gastroenteritis y que al momento de que vaya con nosotros a la consulta, pues ya no cuente con ninguno de los síntomas o con muy pocos síntomas relacionados con su cuadro.
Entonces, en el caso del padecimiento, del estado actual, dentro del padecimiento actual, es importante saber pues cómo lo voy a preguntar, porque como les comento es un rubro que usualmente se les olvida. Entonces, ¿cómo le preguntamos? Bueno, simple y sencillamente le decimos, ahorita, ¿cómo se siente usted? Entonces, para tratar de trabajar este tema, ustedes van a realizar la siguiente actividad. Van a encontrar dentro de su plataforma un módulo de chat en donde van a encontrar el caso de Fernando. Fernando tiene 32 años y acude a la consulta médica por presentar evacuaciones diarreicas. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, van a empezar a realizar las preguntas que consideren necesarias para detallar el padecimiento actual de este paciente. Pueden realizar 2 o 3 preguntas. Y después, con la información que obtengan ustedes y la información que obtengan sus compañeros acerca de este paciente, van a tratar de integrar y redactar un padecimiento actual contemplando todas las características que corresponden o que deben integrar un padecimiento actual, ¿no? Ahí dentro del chat yo les voy a estar integrando las respuestas a cada una de las preguntas que ustedes realicen en relación con ese paciente. Y van a mandar su evidencia.